Cerré de un portazo la puerta del coche, y cogí mi bolsa de fin de semana, imaginando ya las tranquilas horas que me esperaban junto al embalse. 3 días de paz en mi chalet, exactamente lo que necesitaba después de otra agotadora semana gestionando las propiedades en Madrid. Las 2 horas de viaje desde la ciudad habían merecido la pena solo por volver a ver las aguas cristalinas de Navacerrada. Pero algo no iba bien. 2 figuras en albornoces blancos estaban de pie en mi terraza privada, con tazas de café humeando en sus manos. Mi hija, Lara, se apoyaba en la barandilla, su pelo oscuro captando el sol de la tarde. Detrás de ella, un hombre que reconocí como su marido, Hugo, se movió incómodo al verme. ¿Qué demonios?, murmuré, mi bolsa resbalando de mis dedos repentinamente entumecidos. Lara se enderezó, su rostro endureciéndose con una expresión que nunca antes le había visto. Ni siquiera durante sus peores años de adolescencia me había mirado con un desdén tan frío. Papá, no puedes quedarte aquí, gritó, su voz lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Hugo y yo estamos planeando un fin de semana romántico. Parpadeé, seguro de haber oído mal. Este era mi chalet. La escritura tenía mi nombre, comprado con el dinero que había ganado construyendo la mitad del distrito comercial de Madrid. Isabel y yo habíamos elegido cada azulejo, cada grifo, cada mueble. Pero Lara, este es mi chalet, empecé, mi voz apagándose mientras me golpeaba lo absurdo de tener que afirmar un hecho tan obvio. No me importa, dejó su taza con un tintineo seco. Llegamos primero y no nos vamos a ir. Hugo murmuró algo que no pude entender, pero Lara lo apartó con un gesto. Su albornoz se abrió ligeramente y se lo ajustó con un tirón furioso. Cariño, he conducido 2 horas, dije, dando un paso vacilante hacia la puerta principal. Solo quería pasar el fin de semana. Vete de aquí y no nos molestes. La voz de Lara se elevó hasta convertirse en un grito. De todas formas, solo estorbas. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Estorbar? Esta era mi propiedad. Mi refugio. El lugar donde Isabel y yo habíamos planeado envejecer juntos, donde venía a sentirme cerca de su recuerdo. Me quedé allí, con la bolsa a mis pies, mirando a mi única hija mientras me fulminaba con la mirada desde la terraza de mi propia casa. Hugo miraba a todas partes menos a mí, su rostro enrojecido por encima del cuello de su albornoz. Con 28 años, Lara me estaba ordenando que me fuera de mi propia propiedad, como si fuera un extraño no deseado. La niña que solía subirse a mi regazo para que le contara cuentos, que me había llamado papi hasta los 16, que había sollozado en mis brazos en el funeral de su madre. La voz de Isabel susurró en mi memoria. Ten paciencia con ella, Mateo. Todavía está procesando el duelo. Dale tiempo, 3 años. Le había dado 3 años de paciencia, de comprensión, de hacer lo imposible para acomodar sus humores y sus exigencias. Y esto era lo que había conseguido. Está bien, me oí decir, la palabra sabiendo a ceniza. Está bien, me iré. Me agaché para recoger mi bolsa, mis rodillas crujiendo con el movimiento. 62 años, y mi propia hija me trataba como a la suciedad de sus zapatos. Bien, gritó Lara. La próxima vez, llama primero. La próxima vez, llama primero para usar mi propia propiedad. Caminé de vuelta a mi coche con piernas temblorosas. Cada paso se sentía como una retirada de un campo de batalla en el que ni siquiera sabía que se suponía que debía luchar. Detrás de mí, oí la voz de Lara, más suave ahora, hablando con Hugo sobre sus planes para la cena. El motor arrancó con un suave ronroneo. Ingeniería alemana, fiable como siempre. A diferencia de la familia, al parecer. Salí marcha atrás de la entrada, mis manos agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. En el espejo retrovisor, vi a Lara y Hugo, acomodándose de nuevo en sus sillas en la terraza, descartando ya mi existencia. Mi hija levantó su taza de café en lo que podría haber sido un brindis, o podría haber sido un adiós final. La carretera de vuelta a Madrid se extendía por delante, vacía y larga. Conduciría a casa derrotado, con el rabo entre las piernas, justo como Isabel siempre temió que haría, justo como siempre hacía. El lunes por la noche me encontró en mi estudio, tomando un café tibio, y los restos de una cena solitaria. Habían pasado 3 días arrastrándose desde la humillación del viernes en el chalet. El sábado,
Salté cada vez que sonó el teléfono, esperando que Lara llamara con alguna explicación. El domingo trajo la incómoda comprensión de que quizás siempre me rendía demasiado rápido. El agudo timbre del teléfono interrumpió mis pensamientos. Papá, la voz de Lara no tenía nada de la calidez que había esperado desesperadamente. Era fría, profesional. Escucha con atención, Hugo y yo hemos decidido que el chalet ahora pertenece a sus padres. Mi taza de café se congeló a medio camino de mis labios. ¿Qué? Lara, ¿de qué estás hablando? Javier y Carmen Herrero. Es su casa ahora. Sus palabras cayeron como piedras en agua tranquila. Tienes prohibido ir allí nunca más. La silla de cuero crujió cuando me incliné hacia adelante. Lara, ¿has perdido la cabeza? No puedes simplemente tomar mi propiedad. En realidad, puedo y lo estoy haciendo. Su voz se afiló hasta el borde de una cuchilla. Apenas lo usas, y ellos necesitan desesperadamente una vivienda adecuada. 30 años de jornadas de 12 horas construyendo mi empresa de construcción pasaron por mi mente. Cada lucha por un permiso, cada cliente difícil, cada sacrificio que Isabel y yo habíamos hecho para permitirnos esa casa de ensueño junto al embalse. Es mi chalet. Las palabras explotaron de mí con una fuerza sorprendente. Trabajé 3 décadas para comprar ese lugar. La risa de Lara no tenía humor. Estás siendo ridículamente egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti desde que mamá murió, algo se rompió. ¿Todo lo que habéis hecho por mí? Mi voz se elevó para igualar la suya. Pagué tu boda, tu coche, los préstamos de tu universidad, la fianza de ese apartamento de lujo. Eso es lo que hacen los padres, me interrumpió. Además, ahora eres viejo, y estás solo. ¿Qué necesidad puedes tener de un chalet tan grande, viejo y solo? La frase golpeó como un puñetazo, pero en lugar de desmoronarme, sentí que algo se endurecía dentro de mi pecho. La suave voz de Isabel susurró desde mi memoria sobre la paciencia, pero Isabel nunca había oído a su hija hablar con una crueldad tan calculada. Esos son los padres de Hugo, Lara. Completos extraños para mí. Ahora son familia. Y a diferencia de ti, ellos sí que apreciarán lo que van a recibir. Mi agarre en el teléfono se tensó hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Number. El silencio se alargó entre nosotros. Prácticamente podía oír su sorpresa crepitando a través de la conexión. ¿Qué acabas de decir? He dicho, no, Lara. La respuesta es, no. No puedes decirme que no. Ese chalet está desperdiciado contigo de todas formas. Su compostura finalmente se resquebrajó, revelando algo feo debajo. Los padres de Hugo han estado luchando financieramente, y tú solo estás acaparando una propiedad que apenas visitas. La ironía quemaba. Había estado visitándola con más frecuencia desde la muerte de Isabel, buscando consuelo en el lugar donde habíamos sido más felices. Lara lo sabía perfectamente. Ellos pueden encontrar sus propias soluciones de vivienda, dije, sorprendido por la firmeza de mi propia voz. No puedo creer lo egoísta que te has vuelto. La voz de Lara subió hacia la histeria. Mamá se avergonzaría de ti. Eso cruzó todos los límites. Isabel nunca habría apoyado este robo. Esta manipulación del amor de un marido afligido por su única hija. Tu madre estaría horrorizada por en lo que te has convertido, dije en voz baja. La inspiración de Lara fue audible. ¿Cómo te atreves? Colgué. Por primera vez en 3 años, le había colgado a mi hija. El teléfono quedó en silencio en mi regazo mientras mi corazón martilleaba contra mis costillas. Afuera, el tráfico nocturno de Madrid zumbaba con su ritmo familiar, pero dentro de mi estudio, todo había cambiado. El teléfono volvió a sonar de inmediato. El nombre de Lara parpadeó en la pantalla. Lo apagué. El sueño se mantuvo esquivo esa noche. Me senté en mi sillón de cuero hasta bien pasada la medianoche, repasando cada palabra de la escandalosa exigencia de Lara. El silencio en mi estudio se sentía diferente ahora, no pacífico, sino cargado de posibilidades. Por la mañana, algo fundamental había cambiado dentro de mí. El martes trajo claridad con el amanecer. Hice café, cogí mi portátil, y comencé a investigar la ley de propiedad con la precisión metódica que había construido mi imperio de la construcción. Leyes, requisitos de transferencia, necesidades de documentación. Información que había aprendido décadas atrás, pero que nunca imaginé necesitar contra mi propia hija.
El teléfono vibró con mensajes de texto a lo largo del día. Lara, por supuesto. Papá, tenemos que hablar de lo de ayer. Luego, no seas terco con esto. Finalmente, los padres de Hugo van a ver el chalet este fin de semana. Borré cada mensaje sin responder. El miércoles por la mañana, conduje hasta el despacho de mi abogado en el centro. Marcos Soler había manejado mis transacciones comerciales durante 15 años, una mente aguda envuelta en una cortesía diplomática. Su despacho en una esquina daba al puerto, con ventanales de suelo a techo que enmarcaban los veleros que danzaban por la bahía. Mateo Marcos se levantó de detrás de su escritorio de caoba, extendiendo un firme apretón de manos. Me alegro de verte. ¿En qué puedo ayudarte? Me acomodé en la familiar silla del cliente, el cuero todavía crujiendo exactamente en el mismo lugar de siempre. Necesito discutir estrategias de protección de la propiedad. Marcos levantó una ceja, pero se mantuvo profesionalmente neutral. ¿Comercial o residencial? Residencial. El chalet de Navacerrada. Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. Alguien está intentando reclamar derechos de propiedad que no posee. ¿Un miembro de la familia? La pregunta golpeó como un diagnóstico, que no estaba listo para escuchar. Sí. Marcos asintió lentamente, su expresión volviéndose más seria. Eso complica las cosas. Las disputas familiares por propiedades pueden volverse muy complicadas rápidamente. ¿Cuáles son mis opciones? Varias. Marcos sacó un bloc de notas legal, su bolígrafo ya en movimiento. Primero, nos aseguramos de que tu documentación de propiedad sea irrefutable. Segundo, podemos establecer medidas de protección adicionales. Fideicomisos, estructuras de sociedades limitadas, lo que tenga sentido para tu situación. ¿Con qué rapidez? Depende de la complejidad. Una revisión básica de la documentación, unos días. Una protección más sofisticada, de 2 a 3 semanas. Pensé en el mensaje de texto de Lara. Los padres de Hugo vienen este fin de semana. Puede que no tenga tanto tiempo. Marcos dejó el bolígrafo, estudiando mi rostro con la intensidad que lo hacía excelente para leer a clientes y jurados por igual. Mateo, ¿alguien está tratando de echarte de tu propia propiedad? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una acusación. Cuando asentí, el comportamiento profesional de Marcos se endureció en algo más personal. Entonces empezamos de inmediato. Necesitaré copias de todas las escrituras, documentos de transferencia, cualquier cosa relacionada con el historial de propiedad del inmueble. Puedo tener todo para ti mañana por la mañana. Bien. Marcos hizo otra nota. Y Mateo, documenta todo. Conversaciones, amenazas, intentos de coacción. Los registros contemporáneos importan en estas situaciones. Amenazas, coacción. Términos legales para lo que mi hija había intentado hacerme. El ascensor descendía hacia el garaje, cada piso marcando mi distancia de la vida que había conocido hasta hace unos días. En el vestíbulo, mi reflejo se capturó en las puertas de acero pulido. Un hombre que parecía mayor de sus 62 años, pero con algo nuevo en sus ojos. Determinación. Mi teléfono sonó cuando llegué al coche. Lara de nuevo. Esta vez, respondí. Por fin su voz tenía el filo agudo de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Tenemos que resolver esta tontería infantil. La única tontería, dije con calma, es tu creencia de que puedes robar mi propiedad. ¿Robar? ¿Cómo te atreves a usar esa palabra conmigo? ¿Cómo llamarías a tomar la casa de alguien sin permiso? La pausa de Lara duró más de lo habitual. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado a algo más calculado. Papá, los padres de Hugo realmente están pasando por dificultades económicas. Carmen perdió su trabajo el mes pasado, y la pensión de Javier apenas cubre su alquiler. Una técnica de manipulación que reconocí de sus años de adolescencia. Apelar a la compasión cuando las exigencias fallaban. Es una lástima, pero eso no les da derechos sobre mi chalet. Podría ser generoso. Mostrar algo de espíritu familiar, como el espíritu familiar que me mostraste el viernes en el chalet. Otra pausa. Eso fue. Nos sorprendió verte allí, en mi propia propiedad. Deberías haber llamado primero. La lógica circular era mareante. Lara, no le voy a dar mi chalet a nadie. Es mi última palabra. Bien, su voz restalló como un látigo.
Pero los padres de Hugo todavía van a ir a verlo este sábado. Ya han hecho los arreglos de viaje. La línea quedó muerta. Me quedé junto a mi coche, con el teléfono todavía pegado a la oreja, escuchando el tono de llamada. Sobre mí, el cielo de la tarde de Madrid se extendía infinito y azul, el mismo cielo que me había visto construir todo lo que poseía a través de décadas de trabajo honesto. El sábado estaba a 4 días de distancia. El tono de llamada continuó su zumbido mecánico mientras yo permanecía congelado en mi sillón de cuero, con el teléfono aún pegado a la oreja. Las palabras de Lara resonaban en el repentino silencio. Los padres de Hugo todavía van a ir a verlo este sábado. A verlo, como si mi chalet ya fuera suyo. Lentamente, bajé el teléfono y lo dejé en la mesita auxiliar junto a mi taza de café olvidada. El líquido se había enfriado hacía horas, una fina película formándose sobre su oscura superficie. Afuera, el tráfico nocturno de Madrid proporcionaba su banda sonora familiar, pero dentro de mi estudio, todo se sentía diferente. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cuándo exactamente había dejado de ser el padre de Lara para convertirme en su cuenta bancaria personal? Los recuerdos volvieron en tropel con una claridad dolorosa. La boda de Lara hace 2 años. Había llamado necesitando ayuda con los gastos. Pero yo había extendido un cheque de 15 euros, sin siquiera pedir un desglose del presupuesto. La forma casual en que lo había aceptado, como si yo fuera un cajero automático, dispensando efectivo esperado en lugar de su padre haciendo un sacrificio significativo. Luego, los problemas con el coche de Hugo 8 meses después. Papá, realmente necesitamos un transporte fiable, dijo Lara, su voz con ese tono particular, que había aprendido a asociar con una nueva petición. 25 euros para un SUV nuevo, comprado y entregado en una semana. Hugo me había estrechado la mano con entusiasmo, pero Lara apenas había levantado la vista de su teléfono cuando le entregué las llaves. La voz de Isabel susurró desde mi memoria. Ten paciencia con ella, Mateo, todavía está procesando mi pérdida. Pero Isabel llevaba muerta 3 años, y el procesamiento de Lara se había transformado en algo completamente diferente. Algo que se parecía sospechosamente a una explotación calculada de la desesperada necesidad de un padre afligido por mantener la conexión con su única hija. Me levanté de la silla, con las piernas rígidas de estar sentado inmóvil durante demasiado tiempo. Las paredes de mi estudio exhibían décadas de logros empresariales, premios, fotografías con clientes, contratos enmarcados de grandes proyectos de construcción. Evidencia de un hombre que había construido un imperio a través de una negociación cuidadosa y un pensamiento estratégico. ¿Por qué, entonces, me había vuelto tan blando en mi vida personal? La respuesta estaba en un marco de plata sobre mi escritorio. La fotografía de Isabel, tomada durante nuestras últimas vacaciones en el chalet. Se reía de algo que yo había dicho, su pelo canoso captando la luz del sol de Navacerrada. En los 3 años desde su muerte, había dicho que sí a cada una de las demandas de Lara, aterrorizado de que decir no pudiera alejar a la última familia que me quedaba. Pero la familia no se roba entre sí. La familia no manipula el duelo para obtener una oportunidad financiera. Los gastos de la escuela de posgrado de Lara habían ascendido a casi 40 euros en 2 años. Había pagado cada factura sin rechistar, incluso cuando cambió de especialidad 2 veces, y extendió su programa. Sus llamadas de agradecimiento se habían vuelto más cortas y menos frecuentes, hasta desaparecer por completo, excepto cuando necesitaba algo más. Reconocimiento de patrones. Una habilidad que me había servido bien en las guerras de licitaciones de construcción y en las negociaciones de contratos. Apliqué el mismo enfoque analítico al comportamiento de Lara, y el patrón se volvió cristalino. Cada petición había sido más grande que la anterior. Cada expresión de gratitud había sido más pequeña. Cada interacción se había sentido más transaccional, menos personal. Había pensado que estaba siendo un buen padre. En cambio, la había estado entrenando para que me viera como un recurso en lugar de una persona. El reloj de pared dio las 8. El sonido fue agudo en la silenciosa habitación. Los padres de Hugo llegarían a mi chalet en 4 días, esperando reclamar la propiedad de un inmueble que yo había tardado 30 años en ganar. Probablemente habían traído cintas métricas y catálogos de muebles, ya planeando cómo reorganizar el trabajo de mi vida para su comodidad.
El consejo de Isabel sobre la paciencia había sido acertado cuando Lara estaba genuinamente de luto. Pero el duelo no duraba 3 años. El duelo no conspiraba para robar la propiedad de la persona que había proporcionado un apoyo financiero infinito. El duelo no le colgaba el teléfono a un padre después de exigirle que entregara su casa a extraños. Esto ya no era duelo, era codicia. Cogí la fotografía de Isabel, estudiando su familiar sonrisa. Ella había amado profundamente a Lara, pero también había sido la que imponía la disciplina en nuestra casa. Isabel nunca habría tolerado este nivel de falta de respeto, este descarte casual de mis derechos y sentimientos. ¿Qué querrías que hiciera? Le pregunté a su imagen en voz baja. La respuesta llegó de inmediato, en mi propia voz en lugar de la suya. Deja de ser una víctima. El sueño resultó imposible. Había seguido mi rutina habitual para acostarme, ducha, dientes, la sección de deportes del periódico del domingo. Pero cuando mi cabeza tocó la almohada a las 11, mi mente se negó a calmarse. En lugar de ovejas, me encontré contando días. Lunes, 28 de abril. Martes 29. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Domingo, 4 de mayo. 6 días. A medianoche, había abandonado cualquier pretensión de descanso. Tumbado boca arriba, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza, miré al techo y dejé que mi mente trabajara el problema como solía trabajar los contratos de construcción. Descomponer los componentes. Identificar la ruta crítica. Calcular recursos y plazos. Lara había cometido un error táctico crucial. Me había dado una fecha límite exacta. En 30 años de gestión de proyectos, había aprendido que el cliente que revela primero su cronograma generalmente pierde la negociación. El domingo 4 de mayo significaba que estaba trabajando hacia atrás desde alguna restricción fija. Probablemente el calendario de mudanza de los padres de Hugo, o la expiración de su contrato de alquiler. El reloj digital marcaba las 12:47 a.m. cuando el marco de la solución comenzó a formarse. Esto ya no era una cuestión de emoción. Era una cuestión de estrategia, y la estrategia era algo que yo entendía. Cada cliente difícil, cada plazo imposible, cada contratista que intentó exprimir dinero extra. Todos me habían enseñado valiosas lecciones sobre la naturaleza humana y los puntos de apalancamiento. Regla número 1. Nunca negocies desde la desesperación. Lara asumía que yo estaba desesperado por preservar nuestra relación, lo cual había sido cierto durante 3 años. Pero los hombres desesperados no le cuelgan el teléfono a sus hijas. Los hombres desesperados no contratan abogados. Regla número 2. La ventaja de la información gana los tratos. Lara creía que lo sabía todo sobre mí. El viudo afligido que no podía decir no a las demandas de su hija. No tenía idea de mi conversación con Marcos Soler. Ningún conocimiento de la revisión de la documentación, que ya estaba en marcha. Regla número 3. El tiempo lo determina todo. 6 días parecía apresurado desde su perspectiva, probablemente dejando poco margen para la planificación de contingencias. Desde mi perspectiva, 6 días era tiempo más que suficiente para preparar algo elegante. Pensé en Frank Morrison, el promotor que intentó sacarme del proyecto del distrito del puerto, en el 98. Morrison había utilizado tácticas de intimidación, amenazando con acciones legales, difundiendo rumores sobre la fiabilidad de mi empresa. ¿Suena familiar? Le dejé pensar que sus estrategias estaban funcionando mientras, en silencio, aseguraba contratos con 3 de sus mayores subcontratistas. Cuando el cronograma de su proyecto colapsó, yo estaba listo con soluciones a precios premium. El paralelismo era casi perfecto. Lara pensaba que me estaba presionando para que me rindiera. En cambio, me estaba dando tiempo para construir la trampa perfecta. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Lara de nuevo, por supuesto. Papá, los padres de Hugo encontraron una empresa de mudanzas para el domingo. Por favor, no hagas esto más difícil de lo necesario. La presunción era impresionante. Ya había organizado la mudanza para mi propiedad. La pura audacia en realidad me impresionó desde una perspectiva empresarial. Actúa siempre como si el trato ya estuviera cerrado, incluso cuando estás de farol. Pero ya había visto esta jugada antes.
Tony Castellanos había intentado la misma táctica en 2003, apareciendo en mi oficina con planos arquitectónicos para modificaciones en una propiedad que aún no poseía. Tony había aprendido una lección costosa sobre la diferencia entre la confianza y los derechos de propiedad. Lara estaba a punto de aprender la misma lección. Borré su mensaje y dejé el teléfono a un lado. Mi mente ahora repasaba las posibilidades. El mismo proceso metódico que había utilizado para convertir una pequeña empresa de contratación en una empresa multimillonaria. Recursos, cronograma, resultado deseado, riesgos aceptables, recursos, activos financieros sustanciales, representación legal, 30 años de relaciones comerciales y una ventaja crucial que Lara no conocía, la experiencia técnica de mi vecino David. David me debía un favor desde el invierno pasado, cuando le ayudé a solucionar un problema de inundación en su sótano. Cronograma: 6 días para implementar, ejecución el domingo. Resultado deseado: una inversión total de la posición de poder de Lara. No solo detener su robo, sino asegurar que entendiera las consecuencias de tratarme como a una víctima. El reloj marcaba la 1:23 a.m., cuando finalmente sonreí en la oscuridad. Isabel solía decir que yo tenía una vena despiadada que emergía cuando alguien me llevaba demasiado lejos. Lo había visto con competidores que intentaron rebajar mis ofertas con tácticas cuestionables, con proveedores que intentaron incumplir los términos del contrato. Eres demasiado bueno el 95% del tiempo, me dijo una vez. Pero ese otro 5% es absolutamente aterrador. Lara nunca había visto ese 5%. Estaba a punto de recibir una clase magistral. A las 2 de la mañana, el marco básico estaba sólido. Mañana, me acercaría a David para tratar los aspectos técnicos. El miércoles, finalizaría los detalles con Marcos. Jueves y viernes para la preparación y el posicionamiento. El sábado por la noche, conduciría hasta Navacerrada por última vez como el padre complaciente que Lara esperaba que fuera. El domingo por la mañana traería a un Mateo muy diferente al chalet, uno que ella nunca antes había conocido. El martes por la mañana trajo la claridad que solo la acción decisiva puede proporcionar. Me desperté a las 7, sintiéndome más enérgico de lo que me había sentido en meses. Me duché, hice café y crucé a la casa de David exactamente a las 9. Mi vecino abrió la puerta con su uniforme habitual de teletrabajo, vaqueros desgastados y una camiseta de una startup de Silicon Valley. Detrás de unas gafas de montura metálica, sus ojos tenían esa mirada ligeramente desenfocada de alguien que ha estado mirando código durante horas. «Mateo, ¿todo bien?» David se hizo a un lado, invitándome a pasar a su despacho, donde 3 monitores mostraban líneas de texto de programación. En realidad, necesito tu ayuda con un proyecto técnico creativo. Me acomodé en la silla junto a su escritorio, observando la impresionante variedad de aparatos y cables que llenaban cada superficie. Las cejas de David se levantaron con interés inmediato. ¿Qué tipo de proyecto? Definitivamente, tienes mi atención. Domótica. Algo que involucre sensores de movimiento, asistentes de voz, quizás algunos efectos de iluminación. Hice una pausa, observando su reacción. Una sorpresa para unos invitados inesperados. Oh, esto suena fascinante. David giró su silla para mirarme de frente. Como una instalación de casa encantada. ¿Integración de hogar inteligente con elementos teatrales? Bastante parecido. Exactamente. El tipo de cosa que realmente causaría una impresión. La sonrisa de David era contagiosa. Mateo, esto suena a algo sacado de una película de terror. ¿Cuándo empezamos? 2 horas después, estábamos cargando el SUV de David con suficiente tecnología para equipar un pequeño centro de investigación, detectores de movimiento, tiras de luces LED programables, altavoces inalámbricos, cámaras ocultas, controladores de flujo de agua, y una tablet cargada con software de domótica. El viaje a Navacerrada pasó volando mientras David explicaba las posibilidades. Podemos programar respuestas en cascada. El movimiento activa las luces. Las luces activan las respuestas de voz. Las respuestas de voz activan los sistemas de agua. Toda la casa se convierte en una experiencia interactiva. ¿Cuán sofisticado podemos hacerlo? El cielo es el límite. Estoy pensando en sensores de movimiento en cada habitación. Un asistente de voz programado con mensajes personalizados.
Iluminación que responda a los patrones de movimiento. David prácticamente rebotaba en su asiento. Incluso, podríamos añadir reconocimiento facial, si quieres apuntar a invitados específicos. Interesante. Empecemos con lo básico, y veamos cuánto tiempo tenemos. Llegamos al chalet justo después del mediodía. David silbó con admiración mientras entrábamos en el camino de entrada. Bonito lugar, Mateo. Tus misteriosos invitados van a recibir una buena bienvenida. El proceso de instalación reveló la verdadera pericia de David. En minutos, había trazado la ubicación de los sensores en todo el chalet, identificado los ángulos óptimos de las cámaras, y comenzado a programar la tablet que lo controlaría todo. Detector de movimiento aquí, en la entrada, explicó, montando un dispositivo no más grande que un detector de humos. En el momento en que alguien entre, activará las luces del salón para que empiecen este patrón estroboscópico mientras el asistente de voz anuncia: no sois los dueños de esta casa. Marcaos de inmediato. ¿Y si no se van? Los ojos de David brillaron. Fase 2. El movimiento en el salón activa todos los grifos y duchas de la casa a máxima potencia. Además, los mensajes de voz se vuelven más enfáticos. Trabajamos de manera constante durante toda la tarde. David pasó cables por detrás de los rodapiés, programó secuencias de respuesta y probó cada componente con la precisión de alguien que realmente amaba los desafíos técnicos. Yo ayudé en lo que pude, asombrado por la sofisticación de lo que estábamos creando. La belleza de este sistema, dijo David, ajustando una cámara oculta detrás de una estantería, es que es completamente legal. Iluminación activada por movimiento, asistentes de voz, sistemas de agua automatizados, todas son características estándar de un hogar inteligente, simplemente programadas de forma creativa. A las 3, cada habitación contenía al menos 2 sensores de movimiento conectados a efectos de iluminación, que parpadearían en patrones que David describió como profundamente inquietantes. El asistente de voz había sido programado con mensajes cada vez más agresivos activados por la detección continua de movimiento. Los sistemas de agua de toda la casa se activarían aleatoriamente después del disparo inicial del sensor de movimiento. Vamos a probarlo, sugirió David, tablet en mano. Entra en el salón. Crucé la entrada. Inmediatamente, las luces comenzaron a parpadear en un patrón desorientador mientras el asistente de voz proclamaba: esta propiedad pertenece a Mateo. Estáis allanando, marcaos ahora. David apareció a mi lado, sonriendo ampliamente. Sigue moviéndote. Después de 30 segundos de movimiento continuo, todas las luces de la casa comenzaron a parpadear mientras la voz cambiaba a: advertencia. Sistema de seguridad activado. Se ha notificado a las autoridades. Desalojen de inmediato. El sonido del agua corriendo resonó desde la cocina y los baños mientras los grifos se abrían automáticamente. Brillante, dije, genuinamente impresionado, absolutamente brillante. David desactivó la secuencia de prueba, pareciendo enormemente complacido consigo mismo. El sistema tiene respaldo de batería, así que no pueden simplemente cortar el interruptor principal. Y todo se controla de forma remota a través de tu teléfono. Puedes monitorear las cámaras, ajustar la configuración, incluso activar anulaciones manuales. Mientras recogíamos nuestras herramientas, la curiosidad de David finalmente pudo más que él. ¿Y cuándo exactamente llegan estos misteriosos invitados? El domingo por la mañana. ¿Y de verdad no se esperan esto? Pensé en el mensaje de texto de Lara organizando la mudanza para mi propiedad. Digamos que planean ponerse muy cómodos en mi casa. La risa de David resonó en el chalet vacío. Bueno, definitivamente van a recibir una cálida bienvenida. El miércoles por la mañana, David se presentó en mi puerta a las 8:30, con los brazos cargados de equipos que no había visto el día anterior. Sus ojos brillaban con el fervor de alguien que había pasado la noche ideando mejoras para un sistema ya de por sí impresionante. Tuve algunas ideas, anunció, levantando un proyector compacto y un conjunto de altavoces. ¿Y si intentan cortar la corriente principal? Buena pregunta. Una que estuve meditando durante mi propia noche inquieta. ¿Qué sugieres? Baterías industriales escondidas en el sótano. Con suficiente energía para hacer funcionar todo durante una semana. La sonrisa de David era contagiosa. Además, he traído proyectores para efectos en las paredes.
sombras danzantes, figuras en movimiento. Esto va a ser legendario. El viaje a Navacerrada pasó rápidamente mientras David detallaba sus mejoras. Proyecciones activadas por movimiento de siluetas fantasmales, sistemas de sonido que susurrarían desde altavoces ocultos por toda la casa, fuentes de alimentación de respaldo que harían que el chalet fuera prácticamente imposible de apagar. Tus misteriosos invitados, dijo David mientras entrábamos en el camino de entrada del chalet, van a pensar que han entrado en una película de casas encantadas. Perfecto. Trabajamos con una intensidad concentrada durante toda la mañana. David instaló proyectores en las habitaciones principales, programándolos para proyectar sombras en movimiento a través de paredes y techos. El efecto, incluso a la luz del día, era genuinamente inquietante. Figuras oscuras que parecían caminar detrás de los muebles, formas que parpadeaban justo más allá de la visión periférica. La belleza de esta configuración, explicó David mientras calibraba una unidad montada en la pared, es el impacto psicológico. El cerebro humano intenta encontrar patrones en estímulos aleatorios. Estas proyecciones les harán ver cosas que en realidad no están allí. Mientras tanto, yo me concentré en la mejora del audio. David había traído altavoces de calidad profesional, apenas más grandes que detectores de humo, que colocó en cada habitación. La biblioteca de sonidos que había reunido era impresionantemente perturbadora. Pasos en pasillos vacíos, voces susurradas, crujidos de tarima, un viento que parecía soplar a través de ventanas cerradas. El sistema superpondrá estos sonidos de forma aleatoria, señaló David, afinando los niveles de audio. A veces solo un efecto, a veces múltiples sonidos superpuestos. Los mantiene adivinando qué es real. Para el mediodía, habíamos transformado el tranquilo chalet en algo que pertenecía a un thriller psicológico. El sistema de baterías de respaldo, hábilmente oculto bajo el cuadro eléctrico principal, aseguraría un funcionamiento ininterrumpido independientemente de los intentos de desactivar la fuente de alimentación. ¿Qué tal una señal de advertencia?, sugerí mientras hacíamos una pausa para almorzar. Algo para establecer el tono adecuado cuando lleguen. Los ojos de David se iluminaron. Brillante. ¿Qué tal? Bienvenidos a la casa del futuro. ¿Entren bajo su propio riesgo? Hace que suene como una especie de demostración tecnológica. Pasamos una hora elaborando el cartel perfecto, de aspecto profesional, montado de forma prominente en la puerta principal. Para los observadores casuales, sugeriría una elaborada exhibición de hogar inteligente. Para nuestros visitantes no deseados, proporcionaría una advertencia justa de lo que les esperaba dentro. La tarde se dedicó a pruebas exhaustivas y a la calibración final. David caminó por cada habitación mientras yo monitoreaba la tablet de control, observando cómo los sensores de movimiento activaban respuestas en cascada en todos los sistemas simultáneamente. Movimiento detectado en la entrada, gritó David. Luces activándose, sistema de proyección en marcha, secuencia de audio comenzando. El chalet estalló en un caos controlado. Luces estroboscópicas pulsaban en patrones desorientadores, mientras sombras fantasmales danzaban por las paredes. El asistente de voz anunciaba su severa advertencia sobre el allanamiento, mientras susurros espeluznantes parecían emanar de rincones vacíos. El agua comenzó a fluir de los grifos y duchas de toda la casa. ¿Cuánto tiempo durará esta secuencia?, pregunté, genuinamente impresionado por la coordinación. Continuamente mientras se detecte movimiento, con intervalos de 30 segundos si intentan esconderse o quedarse quietos, David sonrió con orgullo profesional. El sistema asume que cualquiera que permanezca dentro está autorizado o es terco. Se ajusta en consecuencia. Realizamos pruebas finales en cada habitación, asegurando una integración perfecta entre todos los componentes. Los proyectores se sincronizaban perfectamente con los efectos de sonido. Los sensores de movimiento cubrían todas las rutas posibles a través de la casa. Los sistemas de energía de respaldo permanecían invisibles pero accesibles para el mantenimiento. Al acercarse la noche, David hizo los ajustes finales a la interfaz del smartphone, que me permitiría monitorear todo de forma remota. Transmisiones de cámara en vivo, actualizaciones del estado del sistema, controles de anulación manual, un comando operativo completo desde cualquier lugar con acceso a Internet. Este es, sinceramente, el proyecto de domótica más sofisticado en el que he trabajado, dijo David,
guardando sus herramientas con una evidente reticencia a dejar su obra maestra. Tus invitados se van a llevar la sorpresa de sus vidas. De pie en la entrada, examiné nuestro trabajo por última vez. El chalet tenía exactamente el mismo aspecto de siempre. Pacífico, acogedor, sereno. Pero bajo esa superficie familiar yacía una red tecnológica que respondería a los visitantes no deseados con una intensidad implacable e ineludible. Gracias, David. Esto es absolutamente perfecto. La risa de David resonó en el chalet vacío mientras cerrábamos y nos dirigíamos a nuestros coches. Casi siento pena por quienquiera que aparezca aquí el domingo. Casi. El domingo, 4 de mayo, el día que Lara había elegido para su victoria final. Me posicioné en mi estudio a las 2 en punto. 3 monitores brillaban con las transmisiones de las cámaras del chalet. La apacible tarde en Navacerrada parecía engañosamente serena a través de las lentes de alta definición que David había instalado en toda mi propiedad. Los pájaros se movían entre los pinos. La luz del sol brillaba en la superficie del embalse. Ningún indicio de la red tecnológica que esperaba bajo la inocente fachada del chalet. Mi teléfono yacía junto al teclado, su pantalla mostrando la aplicación de domótica que controlaba cada sistema que David y yo habíamos integrado tan cuidadosamente. Sensores de movimiento armados, secuencias de audio cargadas, conjuntos de iluminación programados, controles de agua activados, sistemas de proyección cargados con su inquietante coreografía. Todo había funcionado a la perfección durante nuestra prueba final del miércoles. Ahora llegaba la actuación real. A las 2:28 p.m., una furgoneta azul oscuro apareció en la cámara de la carretera de acceso, exactamente como Lara había prometido. La puntualidad de mi hija siempre había sido uno de sus rasgos más fiables. Útil en la escuela, devastadora en la manipulación y perfecta para la planificación de la venganza. Justo a tiempo, murmuré, ajustando el ángulo del monitor para una visualización óptima. El vehículo entró en mi camino de entrada con una confianza casual, como si los ocupantes fueran dueños de cada piedra del camino. Lara salió primero del lado del pasajero, su pelo oscuro captando la luz de la tarde mientras se estiraba y contemplaba lo que claramente creía que era ahora la propiedad de su familia. Hugo salió del volante, moviéndose ya para ayudar a sus padres con el equipaje. Javier y Carmen Herrero tenían exactamente el aspecto que había imaginado, en edad de jubilación, ligeramente curtidos, pero moviéndose con la ansiosa anticipación de quienes acaban de recibir un regalo inesperado. Carmen agarraba un bolso grande y lo que parecían ser zapatillas de casa, lista para ponerse cómoda en la casa de otra persona. Se reunieron en la parte trasera de la furgoneta, descargando maletas y cajas con la eficiencia de una mudanza permanente. No una visita de fin de semana, no un arreglo temporal, sino una toma de posesión completa de mi chalet, ejecutada con la confianza casual de quienes creían que su víctima era demasiado débil para resistir. Lara señaló hacia la entrada principal, hablando animadamente con sus suegros. Incluso a través de la cámara, su lenguaje corporal irradiaba triunfo y autoridad. Hugo asentía, mirando ocasionalmente hacia las ventanas del chalet, como si estuviera catalogando mentalmente qué habitaciones podrían preferir sus padres. Se acercaron a mi puerta principal como un grupo unificado, 4 personas absolutamente seguras de su derecho a reclamar mi propiedad. Carmen caminaba ligeramente por delante de los demás, su postura sugiriendo a alguien preparado para hacerse cargo de los arreglos domésticos de inmediato. Luego llegaron a la señal de advertencia. El cartel montado profesionalmente por David destacaba junto a la entrada: «Bienvenidos a la casa del futuro. Entren bajo su propio riesgo». Las letras eran claras, el mensaje inconfundible, la advertencia legalmente suficiente. Carmen se detuvo primero, su rostro ensombreciéndose al leer el cartel. Su voz llegó claramente a través del micrófono que David había colocado cerca de la entrada. «¿Qué es esta tontería? ¿Quién ha puesto esta cosa ridícula?». Javier se unió a ella, entrecerrando los ojos ante el cartel con evidente irritación. «Probablemente algún niño bromista». «No le hagas caso, Carmen». La risa de Lara fue aguda y despectiva. «Oh, eso es solo papá siendo raro. Probablemente pensó que era gracioso o algo así». «No os preocupéis en absoluto». Hugo se encogió de hombros, ya buscando el pomo de la puerta. «El viejo siempre ha sido un poco excéntrico». «Venga, entremos». Pero Carmen no había terminado. Su rostro,
enrojecido por la indignación, agarró el soporte del cartel y lo arrancó de la pared con una fuerza sorprendente. La instalación profesional que David había tardado 1 hora en perfeccionar, se deshizo en segundos, el cartel cayendo al suelo con estrépito. «Ya está», declaró Carmen, apartando el cartel caído de una patada. «No permitiré que una advertencia tonta arruine nuestro primer día en nuestro nuevo hogar». Lara aplaudió. «Perfecto. Tienes toda la razón, Carmen. Esta es vuestra casa ahora». A través de mis monitores, los vi pasar por encima de la señal de advertencia destruida y acercarse a mi puerta principal. 4 personas que acababan de demostrar un desprecio total por mi propiedad, mi mensaje y mi derecho a establecer límites en mi propia casa. Advertencia justa dada. Advertencia justa, rechazada con desprecio. Hugo introdujo la llave que Lara obviamente le había proporcionado, probablemente una copia del repuesto que le confié hace años. La cerradura giró suavemente, la puerta se abrió y mi hija guió a los padres de Hugo a través del umbral de mi chalet como un general conquistador reclamando territorio. «Poneos completamente cómodos», anunció Lara, su voz resonando en la entrada. «Este lugar es vuestro ahora». El grito ahogado de deleite de Carmen fue audible a través del sistema de altavoces. «Oh, es aún más bonito por dentro, Lara. No puedo creer lo fácil que ha sido esto». «Algunas personas son simplemente fáciles de convencer», respondió Lara. Los sensores de movimiento registraron su presencia de inmediato. Indicadores rojos se iluminaron en mi sistema de monitoreo. 4 objetivos dentro del chalet. Sistemas armados y receptivos. Todos los elementos tecnológicos listos para la activación. Me recliné en mi sillón de cuero, con el dedo suspendido sobre la pantalla del smartphone que comenzaría su educación en el respeto a la propiedad ajena. Todavía no. Dejemos que se pongan cómodos primero. Las 10 de la noche llegaron con la precisión de un reloj suizo. A través de la transmisión de la cámara del dormitorio, observé a Lara y Hugo acomodarse para dormir en lo que creían que era su dormitorio principal. El monitor de la habitación de invitados mostraba a Javier y Carmen ya inconscientes, agotados por su día de reclamar mi propiedad. El momento perfecto para su despertar tecnológico. Mi dedo se cernía sobre el control de activación maestro que David había programado en mi smartphone. Un solo toque desataría cada sistema que habíamos integrado tan cuidadosamente en todo el chalet. Sensores de movimiento armados, secuencias de audio cargadas, sistemas de proyección listos, controles de agua preparados. Era hora de que mi hija entendiera la diferencia entre una víctima y un estratega. Presiona e ejecutar. La transformación fue instantánea y magnífica. Todas las luces del chalet comenzaron a parpadear en patrones coordinados, destellos rápidos de rojo, azul y blanco que convirtieron los pacíficos dormitorios en desorientadores ambientes de discoteca. Simultáneamente, el agua brotó de cada grifo, de cada ducha, creando una estruendosa sinfonía de líquido corriendo por toda la casa. Lara se incorporó de un salto en la cama, su silueta visible contra la caótica iluminación. Hugo se revolvió a su lado, ambos gritando preguntas que no se podían oír por encima del asalto tecnológico. Entonces, el asistente de voz se unió a la actuación. «Atención, intrusión no autorizada detectada». El anuncio retumbó desde altavoces ocultos por todo el chalet. «No sois los propietarios de esta casa. Abandonen las instalaciones de inmediato». A través de la cámara de la habitación de invitados, observé a Javier y Carmen tropezar fuera de su cama aterrorizados. El grito de Carmen fue claramente audible a través del audio mientras sombras danzantes comenzaban a proyectarse por las paredes. Figuras fantasmales que parecían gesticular y moverse con un propósito sobrenatural. «Javier, haz algo». La voz de Carmen se quebró por el pánico. «No entiendo qué está pasando», respondió Javier, sus palabras apenas audibles por encima del agua corriendo y las luces parpadeantes. La belleza de la programación de David se hizo evidente a medida que los sistemas se sucedían en perfecta coordinación. Los sensores de movimiento detectaban su frenético movimiento entre habitaciones, activando advertencias de audio adicionales e intensificando los efectos visuales. Cuanto más corrían, más agresiva se volvía la casa. Lara apareció en la transmisión de la cámara del pasillo, con el pelo revuelto, su actitud de confianza completamente destrozada. «Esto es imposible. Las casas no hacen esto». Hugo tropezó detrás de ella,
intentando llegar a lo que pensaba que era el cuadro eléctrico principal. ¿Dónde está el cuadro de fusibles? Tenemos que apagar esto. Pero los sistemas de respaldo de David funcionaban a la perfección. Incluso si encontraban el cuadro eléctrico, los sistemas de baterías mantendrían el funcionamiento durante días. El chalet se había vuelto tecnológicamente autónomo, respondiendo solo a mis comandos remotos. Advertencia. Protocolos de seguridad activados. Anunció de nuevo el asistente de voz. Los ocupantes no autorizados serán expulsados. Carmen apareció en la cámara del salón, su rostro contraído por el terror mientras las sombras generadas por el proyector danzaban a su alrededor. Este lugar está encantado, tenemos que irnos. La secuencia de bloqueo de puertas se activó cuando Hugo llegó a la entrada principal. David había programado un retraso de 30 segundos, no lo suficiente como para atraparlos, pero sí para crear un pánico claustrofóbico. Hugo tiró frenéticamente del pomo. Las puertas no se abren. ¿Qué clase de sistema es este? A través de mis monitores, observé a 4 personas que habían invadido con confianza mi propiedad, ahora reducidas a víctimas aterrorizadas y confundidas de una tecnología que no podían entender ni controlar. Lara, que me había descartado como débil y complaciente, tropezaba entre luces parpadeantes mientras altavoces invisibles susurraban a su alrededor. Hugo, que había planeado resolver los problemas de sus padres con mi chalet, ni siquiera podía resolver el misterio de una cerradura inteligente. Los sistemas de proyección alcanzaron su punto álgido programado, llenando cada pared con figuras en movimiento que parecían observar y seguir sus movimientos de pánico. Combinado con los efectos de sonido envolvente, pasos, crujidos, un viento que parecía soplar a través de ventanas cerradas, el chalet se había convertido en una casa encantada tecnológica. Javier se desplomó en una silla, su rostro pálido bajo las luces intermitentes. Tenemos que salir de aquí ahora mismo. Lo estoy intentando, gritó Hugo de vuelta, todavía luchando con los controles de la puerta. Exactamente 6 horas después de que comenzara la activación, la secuencia automatizada alcanzó su crescendo. Todos los sistemas funcionaban simultáneamente: luces, agua, sonido, proyecciones y advertencias de voz, creando una sobrecarga sensorial diseñada para abrumar cualquier proceso de pensamiento racional. Lara estaba en el centro del salón, girando en círculos mientras las sombras danzaban a su alrededor, y el agua corría de fuentes invisibles. La mujer segura de sí misma, que me había ordenado salir de mi propia propiedad, ahora parecía una niña perdida, en una pesadilla tecnológica. La luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas cuando las cerraduras de las puertas finalmente se desactivaron. Hugo abrió la entrada de un tirón y los 4 tropezaron hacia la salida en una completa derrota psicológica. Mi teléfono comenzó a sonar mientras llegaban a su furgoneta. El nombre de Lara apareció en la pantalla. El teléfono sonó exactamente a las 7:30, cortando el pacífico silencio matutino de mi estudio. El nombre de Lara brillaba en la pantalla, y me permití una pequeña sonrisa antes de responder con una preocupación cuidadosamente medida. Lara. Buenos días, cariño. ¿Qué tal la noche en el chalet? Su respuesta destrozó la calma matutina como un cristal al romperse. ¿Qué has hecho, viejo enfermo y retorcido? Su voz crepitaba de histeria y agotamiento. Carmen y Javier están traumatizados. Apenas pueden hablar. Ajusté mi tono, para expresar una suave confusión. Lara, ¿de qué estás hablando? ¿Qué ha pasado ahí arriba? No te atrevas a hacerte el inocente conmigo. Cada palabra temblaba de rabia. La casa se volvió completamente loca. Luces parpadeando por todas partes, agua saliendo de todos los grifos, voces gritándonos que nos fuéramos. Fascinante. La coordinación de David había funcionado incluso mejor de lo previsto. Eso suena absolutamente aterrador, repliqué, permitiendo que una genuina preocupación se colara en mi voz. ¿Llamasteis a alguien para pedir ayuda? Llamamos a la policía. La voz de Lara se quebró. Vinieron a las 6 de la mañana, registraron todo, y no encontraron nada raro. Dijeron que probablemente fue solo algún tipo de fallo técnico. Perfecto. La belleza de la tecnología del hogar inteligente. Completamente legal. Totalmente negable. Bueno, eso es un alivio, dije razonablemente. Al menos sabéis que no había ningún peligro real. ¿Peligro real?
El grito de Lara fue tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. No dormimos en 8 horas. Javier se desmayó 2 veces. Carmen no para de llorar. Hice sonidos de comprensión. Siento mucho que tuvierais una experiencia tan aterradora. Estos sistemas electrónicos modernos pueden ser muy impredecibles. Deja de burlarte de nosotros. La desesperación en su voz era casi musical. Esto no fue un fallo aleatorio, y ambos lo sabemos. Lara, estoy genuinamente preocupado por ti. Suenas extremadamente estresada. Hice una pausa, y luego añadí con una inocencia perfectamente calibrada. Quizás a la casa, simplemente no le gusta que se queden extraños. El silencio se alargó durante 10 segundos. Cuando Lara volvió a hablar, su voz había bajado a un susurro peligroso. Sé que fuiste tú. De alguna manera, de alguna forma, orquestaste toda esta pesadilla. Yo, me reí suavemente. Lara, estuve aquí en Madrid toda la noche. ¿Cómo podría controlar los sistemas del chalet desde 300 kilómetros de distancia? ¿Ahora eres una especie de genio de la tecnología? En realidad, David era el genio de la tecnología, pero no vi ninguna razón para ilustrarla sobre mis ventajas colaborativas. Cariño, apenas sé manejar el mando de mi televisión. Lo sabes. La respiración de Lara se volvió irregular mientras lidiaba con la imposibilidad de probar sus sospechas. La policía dijo que todo parecía funcionar con normalidad cuando llegaron. Ahí lo tienes. Debió de ser una subida de tensión o algo así. ¿Una subida de tensión que duró 8 horas? ¿Que creó voces y sombras en movimiento? Permití que una nota de suave preocupación entrara en mi voz. Lara, ¿estás segura de que no imaginaste algunas de esas cosas? El estrés puede causar alucinaciones, ya sabes, ¿alucinaciones? La palabra explotó de su garganta. 4 personas tuvieron las mismas alucinaciones simultáneamente. La histeria colectiva es un fenómeno psicológico documentado. El sollozo ahogado de Lara fue claramente audible a través de la conexión. Durante 3 años, yo había sido el que hacía llamadas desesperadas, suplicando comprensión, recibiendo respuestas despectivas. La simetría era profundamente satisfactoria. No volveremos nunca, declaró, tratando de inyectar fuerza en su voz temblorosa. Nunca. El chalet es tuyo. No queremos tener nada que ver con ese lugar maldito. Probablemente sea lo más sabio, asentí suavemente. A veces las casas desarrollan personalidades, especialmente cuando sienten que sus límites han sido violados. No te saldrás con la tuya. De alguna manera demostraremos que fuiste tú. ¿Demostrar qué, exactamente? ¿Que tuvisteis una mala noche que involucró lo que la policía determinó que fue un fallo técnico? El silencio de Lara se alargó tanto que me pregunté si se había cortado la llamada. Cuando finalmente habló, su voz tenía la cualidad hueca de la derrota total. Te subestimé. Subestimaste muchas cosas, Lara. Esto no ha terminado. En realidad, dije en voz baja, creo que sí. Tuviste exactamente lo que pediste. Una noche en mi chalet. Espero que la experiencia haya sido educativa. La línea quedó muerta. Me recliné en mi sillón de cuero, dejando el teléfono suavemente sobre mi escritorio junto a los monitores aún encendidos que mostraban el chalet vacío. 30 años de experiencia en la construcción me habían enseñado que las soluciones más elegantes eran a menudo las más simples. Lara había querido tomar mi propiedad a través de la manipulación psicológica y el terrorismo emocional. Simplemente le había devuelto el favor usando una tecnología superior y una paciencia estratégica. El teléfono comenzó a sonar de nuevo casi de inmediato. El nombre de Lara en la pantalla. Lo apagué. El martes por la mañana, trajo la confirmación de mis predicciones estratégicas. A través del sistema de cámaras del chalet, observé la furgoneta de Hugo entrar en el camino de entrada a las 10 en punto, cargada con el equipo de un cerrajero y una expresión de confianza que no duraría mucho. Desde mi estudio en Madrid, lo observé acercarse a la puerta principal con herramientas profesionales, creyendo claramente que cambiar unas cuantas cerraduras resolvería su problema con el chalet. El cerrajero que Hugo había contratado parecía escéptico incluso antes de examinar el sistema de seguridad integrado de David. En 30 minutos, ambos hombres estaban rascándose la cabeza con evidente confusión. Estas no son cerraduras normales, señor. La voz del cerrajero llegó claramente a través del micrófono.
Son sistemas integrados de hogar inteligente, escáneres biométricos, conectividad inalámbrica, fuentes de alimentación de respaldo. El rostro de Hugo se ensombreció mientras estudiaba el sofisticado hardware. ¿No puedes simplemente reemplazarlas de todos modos? No sin reprogramar toda la red de seguridad del cerrajero, guardó sus herramientas con la eficiencia de alguien ansioso por irse. Eso está muy por encima de mi competencia. Necesitarías un especialista técnico, que entienda de sistemas de domótica. Y David era el único especialista de ese tipo en 300 kilómetros que tenía un conocimiento íntimo de esta instalación en particular. Tomé nota mental de agradecerle de nuevo por su trabajo minucioso. Hugo se quedó solo en la entrada de mi chalet después de que el cerrajero se marchara, con los hombros caídos por el peso de la derrota táctica. A través de la cámara, lo vi dar una patada fútil al marco de la puerta, antes de regresar a su furgoneta para el largo viaje de vuelta a Madrid. El resto de mi martes transcurrió en una agradable anticipación. Lara recibiría el informe del fracaso de Hugo alrededor de las 4. Por la noche, la desesperación los llevaría a mi puerta para una confrontación final. 30 años gestionando proyectos de construcción me habían enseñado a reconocer cuando los oponentes se daban cuenta de que estaban superados. A las 8 en punto sonaron los portazos de un coche en mi entrada. A través de la ventana, observé a Lara y Hugo acercarse a mi puerta principal, con la postura agresiva de quienes han agotado las opciones racionales. El primer golpe de Lara hizo temblar el marco de la puerta. «Abre, tenemos que hablar». Abrí la puerta con calma, notando el rostro enrojecido de Lara y los puños apretados de Hugo. «Buenas noches. ¿Qué tal el día? Déjate de hacerte el inocente». Lara me empujó para entrar en mi vestíbulo. «Hugo, no pudo cambiar las cerraduras, porque has convertido el chalet en una especie de fortaleza de alta tecnología. La seguridad del hogar inteligente se está volviendo bastante popular», observé suavemente. «Muy efectiva contra el acceso no autorizado». Hugo se acercó, intentando usar su altura para intimidar. «O dejas este juego ridículo y nos das el chalet, o te olvidas de que tienes una hija». ¿Se supone que eso es una amenaza o una promesa? Los ojos de Lara ardían de furia. «Encontraremos la manera de demostrar tu culpabilidad en los tribunales. Te demandaremos por acoso, por angustia emocional, por todo. ¿Basado en qué pruebas? ¿Un informe policial que no encontró ninguna actividad ilegal? Tú sabes lo que hiciste». La voz de Lara se quebró de frustración. «De alguna manera orquestaste toda esa pesadilla, y lo demostraremos». Me apoyé en el marco de la puerta, completamente relajado. ¿Demostrar que experimentasteis lo que la policía determinó que fue un fallo técnico? Buena suerte con eso. Hugo intentó un enfoque diferente. «Mira, Mateo, sé razonable. Eres viejo y estás solo. ¿Qué necesidad real tienes de un chalet tan grande?». Las palabras exactas que Lara había usado durante nuestra confrontación telefónica. Realmente no tenían material original. Una perspectiva interesante viniendo de gente que intentó robar mi propiedad sin permiso. El control de Lara finalmente se rompió por completo. «Bien, ¿quieres jugar duro? Nunca verás a ningún nieto. Cuando tenga hijos, nunca sabrán que su abuelo existió. Morirás solo y olvidado, como mamá». La crueldad de invocar la memoria de Isabel debería haberme herido. Hace 3 años, me habría enviado a un mar de disculpas y negociaciones desesperadas. Ahora, simplemente confirmaba lo que ya había concluido sobre el carácter de mi hija. De la misma manera que tú te olvidaste de pedir permiso antes de regalar mi chalet. Esto no ha terminado. La voz de Lara se elevó hasta convertirse en un chillido. «Te destruiremos. Arruinaremos tu reputación, pondremos a todo el mundo en tu contra. Cuando terminemos, desearás habernos dado el chalet». Hugo asintió agresivamente. «Tiene razón. Tenemos amigos, contactos, haremos tu vida miserable». Estudié sus rostros con desapego clínico. Lara, la hija que había criado y por la que me había sacrificado, ahora prometiendo destruirme por negarme a entregar el trabajo de mi vida. Hugo, el yerno al que había acogido en la familia, amenazando con una guerra social, porque sus padres no podían robar mi casa. «¿Habéis terminado ya?». Lara se acercó, su rostro contraído por la malicia. «Apenas estamos empezando. No tienes ni idea de lo que somos capaces». En realidad, tenía una idea muy clara.
Sus capacidades se extendían a la manipulación psicológica, los intentos de robo y los ataques personales viciosos. Pero ya habían desplegado todas las armas de su arsenal, y yo seguía en pie. Y lo que es más importante, acababan de proporcionar toda la justificación que necesitaba para la solución final que había estado contemplando desde la llamada telefónica de ayer. Bueno, dije en voz baja, supongo que veremos quién es más capaz. Algo en mi tono hizo que Hugo retrocediera un paso. Lara vaciló, quizás reconociendo que sus amenazas habían logrado algo que no pretendía. Nos vamos, anunció, intentando recuperar el control de la situación. Pero esta conversación no ha terminado. En realidad, repliqué, viéndolos retirarse hacia su coche, creo que sí. Cerré la puerta y volví a mi estudio, donde la fotografía de Isabel esperaba en mi escritorio. Mañana, haría algunas llamadas. Primero a Marcos Soler, luego a algunos otros contactos profesionales. Lara creía que entendía la guerra. Estaba a punto de aprender la diferencia entre táctica y estrategia. El miércoles por la mañana trajo el momento que había estado orquestando desde la primera llamada de Lara. A las 10 en punto, me senté en la sala de conferencias de Bradley Walsh, mi notario durante 15 años, observando a mi hija y sus cómplices entrar por la puerta con la confianza agresiva de quienes creen tener las cartas ganadoras. Bradley había preparado todo según mis instrucciones del martes por la noche. Los documentos legales estaban extendidos sobre la pulida mesa como pruebas en un juicio, que en muchos sentidos, esto era. Lara ocupó la silla directamente frente a mí, con la mandíbula apretada por la determinación. Muy bien, papá. Estamos aquí para resolver esta situación del chalet de una vez por todas. Hugo se posicionó a su lado, con los brazos cruzados en lo que probablemente pensaba que era una pose intimidante. Javier y Carmen Herrero se acomodaron en sillas a lo largo de la pared, sus expresiones mezclando esperanza con el trauma persistente de la experiencia tecnológica del domingo. Agradezco que todos hayáis venido, dije con calma. Bradley tiene información importante que compartir. Los ojos de Lara se entrecerraron. Déjate de formalidades. Queremos que el chalet se transfiera a los padres de Hugo de inmediato. No más juegos, no más retrasos. En realidad, repliqué, me temo que eso es imposible. Hugo se inclinó hacia adelante agresivamente. Nada es imposible si simplemente firmas los papeles. Hemos sido pacientes suficiente tiempo. No lo entendéis, hice un gesto a Bradley, quien carraspeó con precisión profesional. Ya no soy el propietario del chalet. El silencio se alargó durante 10 segundos. El rostro de Lara comenzó a cambiar de color. ¿Qué significa eso exactamente?, exigió Hugo. Bradley abrió la primera carpeta de su escritorio. El señor Martínez transfirió la propiedad del inmueble de Navacerrada a la Fundación Segunda Oportunidad para la Asistencia a Personas Sin Hogar. La transferencia se completó el lunes por la mañana, y es completamente legal. La voz de Lara se quebró como un cristal al romperse. Eso es imposible. No tenías derecho. Tenía todo el derecho a transferir una propiedad que poseía, dije en voz baja. Todo está legalmente documentado, y es irreversible. La postura confiada de Hugo se derrumbó. Pero teníamos un acuerdo. Lara dijo que el chalet era nuestro. El tono profesional de Bradley no vaciló. El señor Martínez solo puede transferir propiedades que realmente posee. La fundación es ahora la propietaria del chalet. Lara se puso de pie de un salto, su silla raspando contra el suelo. No puedes hacernos esto. Necesitamos ese chalet. Intentasteis robarlo, observé. Esto parecía una solución más apropiada. La voz de Carmen Herrero vaciló por la confusión. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Dónde vamos a vivir? Tendréis que hacer otros arreglos, dije, igual que esperabais que yo hiciera cuando intentasteis desalojarme de mi propia propiedad. Las manos de Lara temblaban mientras se agarraba al borde de la mesa. Esto es solo despecho, pura venganza. Esto es justicia, encontré su mirada con firmeza. Y es permanente. El rostro de Hugo se había vuelto ceniciento a medida que las implicaciones financieras lo golpeaban. Nuestros planes, nuestro futuro, contábamos con ese chalet para resolver nuestros problemas. Quizás deberíais haber pedido permiso antes de hacer esos planes. Bradley extendió documentos adicionales sobre la mesa.
La transferencia benéfica incluye una cláusula de usufructo vitalicio para el señor Martínez como donante. Él conserva el pleno acceso a la propiedad hasta su fallecimiento. Entonces nada cambia para ti. La voz de Lara subió hacia la histeria. Todavía puedes usarlo. Todo cambia, corregí. Vosotros ya no tenéis ningún derecho sobre él. Nunca. Javier Herrero habló por primera vez, su voz pequeña y confusa. ¿Así que no obtenemos nada, después de todo? Después de intentar robar mi propiedad mediante manipulación psicológica y amenazas, es correcto. Lara se dejó caer de nuevo en su silla, la lucha desapareciendo de su rostro a medida que la realidad se asentaba. ¿Cuándo hiciste esto? El lunes por la mañana. Inmediatamente después de vuestra experiencia tecnológica. El momento la golpeó como un puñetazo. El lunes, después del incidente del chalet, pero antes de su confrontación en mi casa. Cada amenaza, cada exigencia, cada palabra cruel había carecido de sentido desde el momento en que la había pronunciado. La voz de Hugo era apenas un susurro. Siempre estuviste planeando esto. Siempre estuve planeando proteger mi propiedad de personas que pensaban que podían tomarla mediante manipulación e intimidación. Lara miraba los documentos legales como si pudieran disolverse bajo su mirada. ¿Lo de la caridad? Es solo un truco, ¿verdad? ¿Alguna forma de mantener el control? Bradley respondió antes de que yo pudiera. La Fundación Segunda Oportunidad es una organización benéfica legítima. La transferencia es genuina e irrevocable. Así que ganas tú, dijo Hugo amargamente. ¿Es eso lo que querías oír? No quería oír nada de ninguno de vosotros. Pero como insististeis en este conflicto, sí, yo gano. La compostura de Lara finalmente se rompió por completo. Has destruido nuestro futuro. Los padres de Hugo no tienen a dónde ir. Pueden ir a cualquier parte, excepto a mi chalet. Carmen Herrero comenzó a llorar en silencio. Javier le dio unas palmaditas en el hombro con los gestos impotentes de un hombre que nunca había entendido cómo habían llegado a este momento. Lara se levantó con piernas temblorosas, su agresión confiada reemplazada por una derrota hueca. Vámonos. No hay nada más que discutir. Mientras se dirigían hacia la puerta, lancé una última observación. ¿Lara? Se dio la vuelta, su rostro una máscara de agotamiento y rabia. La próxima vez que intentes manipular a alguien, recuerda que la experiencia en los negocios vence al terrorismo emocional. Siempre. La puerta se cerró detrás de ellos con un suave clic. Bradley y yo nos quedamos en un cómodo silencio, rodeados de los documentos legales que acababan de poner fin a una guerra que nunca quise librar. Magistralmente planeado, Mateo, dijo finalmente Bradley. 30 años de contratos de construcción me enseñaron a tener siempre una estrategia de salida. Recogí mis copias de los documentos y caminé hacia la puerta. Era hora de conducir hasta Navacerrada y disfrutar de mi chalet en completa paz. El jueves por la mañana trajo el primer amanecer en 3 años que pude observar sin miedo, ira o cálculo defensivo. Conduje hasta Navacerrada a través del paisaje primaveral de la Sierra de Madrid, sintiendo algo que casi había olvidado que existía, una simple satisfacción. El chalet me recibió con el silencio de una casa que pertenecía una vez más, por completo, a su legítimo ocupante. Usé mi llave sin mirar por encima del hombro, entré sin escuchar voces hostiles, caminé por habitaciones que guardaban recuerdos de la reciente guerra tecnológica, pero que de alguna manera se sentían limpias. Mi primera tarea fue la restauración. Las cámaras de David se desmontaron fácilmente, sus sofisticados soportes cediendo a herramientas básicas y a un propósito decidido. Sensores de movimiento, asistentes de voz, sistemas de proyección, cada componente de nuestro elaborado teatro de venganza fue cuidadosamente empaquetado en cajas para devolvérselo a mi servicial vecino. En 2 horas, el chalet había vuelto a su estado natural. Sin luces parpadeantes, sin micrófonos ocultos, sin defensas tecnológicas monitoreando aproximaciones invisibles. Solo una casa junto a un embalse, propiedad de una fundación benéfica, ocupada por un hombre que ya no necesitaba protegerse de su propia familia. Hice café usando la misma cafetera que había presenciado el caos del domingo, y luego llevé mi taza a la terraza, donde Isabel y yo habíamos compartido innumerables mañanas pacíficas. El embalse se extendía ante mí, su superficie reflejando el sol de la mañana en patrones que parecían danzar con posibilidades en lugar de amenazas. Por primera vez desde la muerte de mi esposa,
me senté completamente quieto. La transformación se sentía casi mística en su totalidad. Hace 3 años, era un viudo destrozado que confundía el amor con la rendición, la amabilidad con la debilidad, la lealtad familiar con la aceptación del abuso. El hombre que había construido un imperio de la construcción desde la nada, había olvidado de alguna manera cómo proteger sus propios límites. La voz de Isabel susurró a través de la memoria, pero más clara ahora, sin el filtro del duelo y la manipulación. Ten paciencia con Lara, había dicho, está procesando su pérdida. Pero Isabel nunca quiso que la paciencia se convirtiera en una victimización permanente. Nunca sugirió que el amor requiriera aceptar el robo, la manipulación y el terrorismo psicológico. La mujer que se había casado con un hombre de negocios decidido, no habría querido que se convirtiera en un felpudo, ni siquiera por su hija. La amabilidad sin respeto por uno mismo no es amabilidad, dije en voz alta a la terraza vacía. Es solo debilidad disfrazada de virtud. Los picos de las montañas que rodeaban el embalse parecieron asentir de acuerdo. La propia naturaleza demostraba límites. Las aguas se mantenían dentro de sus orillas. Las montañas mantenían sus cimientos, las estaciones cambiaban según sus propios ritmos, independientemente de las demandas humanas. Lara había pasado 3 años poniendo a prueba mis límites, descubriendo que podían moverse, disolverse, ignorarse por completo. Cada manipulación exitosa le había enseñado que el amor significaba capitulación, que los lazos familiares garantizaban un acceso ilimitado a todo lo que yo poseía o ganaba. Yo le enseñé esa lección a través de mi propio comportamiento, cada cheque que extendí, cada demanda que acepté, cada vez que elegí la paz temporal sobre el respeto duradero. La venganza tecnológica había sido satisfactoria, pero en última instancia, innecesaria. La verdadera victoria fue más simple y permanente. Aprender a decir no. Aprender que protegerme no era crueldad, sino salud. Aprender que algunas relaciones no pueden sobrevivir a la introducción de límites genuinos. Mi teléfono había permanecido en silencio durante 24 horas. Sin llamadas frenéticas de Lara, sin amenazas de Hugo, sin intentos desesperados de encontrar lagunas en la transferencia benéfica. Finalmente habían entendido lo que yo descubrí en la notaría de Bradley. La guerra había terminado, y habían perdido por completo. Pero más importante que su derrota fue mi recuperación. El viudo afligido, que había confundido la explotación con el amor, se había ido. En su lugar se sentaba un hombre que recordaba su propio valor, que entendía que la amabilidad genuina requería fuerza, no debilidad. Isabel habría estado orgullosa. No de la venganza, quizás, pero sí del autorrespeto. Del hombre que había redescubierto que protegerse a sí mismo era un acto de amor. Amor por su memoria, amor por su propia dignidad, amor por la posibilidad de que las relaciones basadas en el respeto mutuo aún pudieran existir en algún lugar de su futuro. El sol de la tarde calentó mi rostro mientras terminaba mi café y consideraba la extraña matemática de la familia. Lara había calculado que la manipulación emocional más la presión financiera equivaldrían a un acceso permanente a mis activos. Nunca consideró que el trauma más el tiempo más el pensamiento estratégico podrían equivaler a un padre que finalmente aprendió a protegerse. La calma eterna de Navacerrada reflejaba una verdad que finalmente estaba listo para aceptar. Algunas batallas no terminan con la reconciliación, sino con la comprensión de que la paz requiere distancia. Algunos amores se expresan a través de los límites en lugar de la rendición. Por primera vez en 3 años, me sentí yo mismo de nuevo.